Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra sesión en la Logia Blavatsky. Continuamos con el estudio del libro La clave de la teosofía. Vamos por el capítulo 10, Naturaleza de nuestro principio pensante. En el subtítulo, El Evangelio de San Juan enseña esta doctrina, correspondiente a la página 112 del PDF. Bienvenidos todos. Adelante, Enrique. Muchas gracias, Caro. Yo también les doy una fraternal bienvenida a todos y agradecerles por su compañía. Vamos a continuar con el análisis de el libro La clave de la teosofía. La pregunta es, ¿no creéis en sus fenómenos? Precisamente porque tengo demasiados buenos motivos para creer en ellos y porque sé, salvo en algunos casos de engaño deliberado, que son tan ciertos como vos y yo vivimos. Es porque mi ser entero se revela contra ellos. Repito, que hablo solamente de los fenómenos físicos y no de los mentales o de los psíquicos mismos. Lo semejante se atrae. Conozco personalmente a varias personas, hombres y mujeres, de elevado espíritu, buenos y puros, que han pasado muchos años de su vida bajo la dirección inmediata y hasta bajo la protección de espíritus elevados, sean desencarnados o planetarios. Pero esas inteligencias no pertenecen al tipo de los John Kings y de los Ernestos que figuran en las reuniones espiritistas. Esas inteligencias guían y protegen a los mortales solo en casos raros y excepcionales, atraídas hacia ellos magnéticamente por el pasado kármico del individuo. No basta para atraerlas con esperar pasivamente para desarrollarse. Con esto solo se abre la puerta a un enjambre de aparecidos buenos, malos e indiferentes, convirtiéndose el médium en esclavo suyo durante toda su vida. Esa promiscuidad del médium y comercio con los duendes son los que combato y no el misticismo espiritual. El último ennoblece y santifica. La naturaleza del primero pertenece exactamente a los fenómenos de hace 200 años, ahora ya más de 350 años, por lo que tantos brujos y brujas sufrieron tormento. Leed a Glanville y otros autores que tratan de la brujería y encontraréis en sus obras el paralelo de la mayor parte de los fenómenos físicos, si no todos, del espiritismo del siglo XIX. En la sesión anterior, por lo menos, estuvimos hablando acerca del espiritismo y de sus prácticas. La señora Blavatsky, por supuesto, que cree en esos fenómenos porque con su desarrollo psíquico ella pudo probar y comprobar que todos estos fenómenos existían, pero a los llamados espíritus, entre comillas, ella no les daba, por supuesto, el mismo eh, rango que les daban los espiritistas, porque para ella eran cascarones o elementarios, ¿verdad? Únicamente, no eran verdaderos espíritus. Y para los espiritistas, ignorando lo que la señora Blavatsky sabía, conocía, pues creían efectivamente que eran espíritus. Y aquellos seguidores de los espiritistas, obviamente que pues también creían en que esos espíritus desencarnados eran los que acudían a, como se sigue creyendo hoy en día, los que acuden a las sesiones espíritas. Pero Blavatsky, precisamente, una de sus tareas eh, por las que tuvo que tomar contacto con los espiritistas es para demostrar precisamente, científicamente, que esos llamados espíritus no eran tales, sino que eran cascarones astrales, eh, elementarios, elementales,
y toda esta eh, congregación de fantasmas y de cosas por el estilo, ¿no? Que no tenían nada que ver realmente con espíritus de verdad, ¿sí? Ya fueran encarnados o desencarnados, ¿verdad? Por eso dice ella, repito que hablo solamente de los fenómenos físicos y no de los mentales o de los psíquicos mismos, porque precisamente esas manifestaciones físicas no se pueden llevar a cabo. Por supuesto que los procesos mentales, de acuerdo al, al poder del que está operando los fenómenos, sí pueden ocurrir porque los produce precisamente el operador, ¿verdad? Y los fenómenos psíquicos igual, ¿verdad? Habla también de aquí, en la respuesta, de hombres y mujeres de elevado espíritu, eh, buenos y puros, que han pasado muchos años de su vida bajo la dirección inmediata y hasta bajo la protección de espíritus elevados. Es decir, aquellos seres humanos que ya tienen la dirección, el cobijo, la protección de, de discípulos de los maestros o de los maestros mismos que protegen a ciertas personas porque su labor es importante para el desarrollo de la humanidad. Entonces, por eso Blavatsky habla de esa manera, ¿verdad? Ella conoce a personas buenas que han estado bajo la dirección inmediata y hasta bajo la protección de espíritus elevados, o sea, de seres elevados en este caso. Pero esas inteligencias no pertenecen a los tipos de John King y de los Ernestos, que eh, fueron muy famosos en su tiempo porque tomaban esos nombres y los mediums les daban esos nombres, según recuerdo en algunas lecturas teosóficas acerca de esto, de los fenómenos que eh, ellos se suponía eh, fomentaban o propiciaban, ¿sí? Ah, pero esas inteligencias guían y protegen a los mortales solo en casos raros y excepcionales. Este tipo de espíritus protectores tienen que ver con el pasado kármico del individuo que llega a tener esas manifestaciones. Si en un momento determinado, por alguna causa, tenga que pasar ese individuo, pero kármicamente también está ligado a un protector, entonces el protector eh, actúa porque está magnéticamente ligado a ese ser, actúa para que si le va a ocurrir una tragedia, lo evita. En este caso, es lo que yo comprendo de esta lectura, de esta declaración de Madame Blavatsky. Dicen, no basta para atraerlas con esperar pasivamente para desarrollarse, es decir, estas manifestaciones, sino que hay que tener una liga kármica en todo caso o tener un desarrollo psíquico para que eso pueda darse también. De otra manera, no. Y hasta mentalmente, por supuesto. Recordemos que lo psíquico tiene que ver con el desarrollo mental también, o fundamentalmente. Bien, entonces, una vez que se desarrollan estas facultades, se abre la puerta a, a toda clase de apariciones de todo tipo, como dice aquí, buenos, malos e indiferentes. O sea, el individuo puede ver a, a esos llamados espíritus, de comillas, buenos, malos o indiferentes, porque el, este individuo, digamos que es el medium, y entonces el medium, pues puede penetrar a los otros planos o al plano más inmediato, que es el plano astral y sobre todo el bajo astral, y pues ahí se encuentra toda clase de fantasmas, de entidades que andan vagando por ahí. Y una vez que se dan cuenta que pueden tener contacto con, con alguien, pues dice aquí mismo
que esa promiscuidad del medium y comercio con los duendes son los que combato y no el misticismo espiritual. Pero esta posibilidad de este contacto con esas entidades a veces esclavizan a los mediums de por vida. Ya les decía yo que yo conozco por lo menos a 2 personas, conocí, no sé si vivan, ya no las volví a ver, pero eh, vivían alcoholizados porque solamente de esa manera lograban tener un poco como de tratar de ignorar. Es como el alcohólico que trata de ignorar sus problemas a través del alcoholismo. Y igualmente aquí, estando en ese estado, pues tenían la posibilidad de como de distraerse, como de no hago caso de eso no existe. Pero esa cercanía, ese contacto con estas entidades hace que estos psíquicos, que son inconscientes la mayoría de estos psíquicos, porque no lo hacen a voluntad, sino que penetran sin darse cuenta cuál es el mecanismo para penetrar en los otros planos, no es a voluntad. Y entonces, por eso se hacen presas de estas entidades y sufren mucho, desde luego, ¿sí? Entonces, todo esto es exactamente la actividad que realizaban y siguen realizando, aquí dice, tanto los brujos como las brujas, ¿sí? Entonces, ellos, eh, los llamados brujos y brujas, estos hechiceros de hoy en día también, son mediums y entonces se exponen a sufrir los tormentos de, de la comunicación con estas entidades, ¿no? Entonces, así están. Así están las cosas. Este Glanville, un escritor y filósofo inglés que escribió sobre estos fenómenos eh, del espiritismo en el siglo XIX. Bien, ¿Las brujas y los brujos tienen karma? claro, todo ser humano tiene karma, Mm, por todo ¿sí? lo que hacen, ¿no? ¿Sí? Es como cualquier ser humano, Ujú. todos los seres humanos, o sea, está bien aplicada la pregunta con relación al karma, porque solamente para los seres humanos funciona el karma. Para todo lo demás es la ley de causa y efecto, pero para el hombre sí funciona la ley de karma, ¿sí? Y Pero, deriva del sánscrito, kri con K, que quiere decir acción, pero es la acción mental, la acción moral. Entonces, por eso solamente el hombre es el que tiene karma. Los otros animales perdón, los animales, como todo lo demás, están bajo la ley de causa y efecto. Y además, el hombre mismo también está bajo la ley de causa y efecto, que es diferente de la ley de karma, para aplicarse al hombre exclusivamente. A eso me refiero. Sí, oye, Enrique, siempre he tenido la duda de cómo es que un medium puede penetrar en este plano del astral y seleccionar o escoger exactamente al cascarón, que ese sería el que requieren saber los familiares que están con el medium. O llega cualquier cascarón, o sí llega el indicado, el que están solicitando. Pues lo que pasa es de que no es que exactamente suceda en ese caso que planteas, ¿sí? Se dice que el, el medium puede ver con su desarrollo psíquico los pensamientos del que va a consultar. Y entonces de esa manera puede reproducir más o menos la voz por el recuerdo que él puede leer en la mente o en el aura del que está consultando, del que está participando ahí. Y es eso, prácticamente. Claro que Sí. hay ocasiones en que pues acuden estas entidades
y entonces pues desean comunicarse con alguien porque hay una atracción magnética, ¿sí? De la persona que va a consultar y, si el medium, repito, a través de la visión de la luz astral, puede observar que hay la imagen del elementario o del cascarón o lo que sea, porque lo está imaginando la persona que va a consultar. Entonces, de eso se aprovechan los médiums. Por eso se dice que es un timo el que hacen, es un engaño, es un fraude. Nada más comentar, y corrígeme si estoy mal, por favor, Enrique, de acuerdo a tu conocimiento y experiencia, pero cuando la señora Blavatsky, creo que en el párrafo anterior, menciona que conoce a 2 que 3 personas que, según interpreto, por mérito propio, como que han sido protegidos o protegidas por seres superiores. Pensé en la misma señora Blavatsky, ¿verdad? Que cuando estaba escribiendo la doctrina secreta y las demás obras teosóficas, en las cartas de los maestros, en por lo menos una, pero creo que en más de una, el mismo maestro KH, cuando está carteándose con el señor Sinet, a veces a manera de postdata o de comentario un tanto al margen, le dice al señor Sinet, por cierto que nuestra vieja dama, refiriéndose a la señora Blavatsky, en término cariñoso, está enferma y necesitamos arreglarla, ¿no? Como diciendo, necesitamos echarle la mano. Se infiere por todo lo que se me pasaba, ¿verdad? Escribiendo tanto y haciendo tanto servicio y toda la obra que ya sabemos que hizo la señora Blavatsky. Entonces, pensé ahorita que leías el párrafo que ella misma, por lo que se infieren las cartas, por mérito propio y por méritos kármicos, de alguna manera creo que fue muy protegida de sus maestros porque tenía una misión grande, de verdad, de fundar o cofundar la Sociedad Teosófica y escribir tantas obras teosóficas para el bien de la humanidad. Entonces, creo que nada más quería comentar eso. Sí, casos como el de la señora Blavatsky. Y qué bueno que lo mencionas de esa manera porque tenemos al personaje central de estos temas, que es la señora Blavatsky, y efectivamente, incluso desde niña, o sea, ella ya era discípulo del maestro M desde otra vida, otras vidas seguramente, porque la cuidaban. ¿Recuerdan aquel pasaje, aquella anécdota de cuando se desbocó el caballo y corrió ya sin control y que bueno, cayó del caballo prácticamente ella cuando era niña? Y entonces eh, apareció un, un ser para evitar que cayera, que se diera el golpe y pues prácticamente muriera ahí, ¿no? La protegieron. Esa es una de tantas acciones donde se comprueba de lo que ella habla precisamente, de que hay protectores y que en casos extraordinarios, por lo demás, permiten que el ser humano se desarrolle de manera normal, vamos a decir, natural, como debe de ser, para que aprenda también a defenderse de las circunstancias de la vida, ¿no? Adelante. Gracias. Ay, muchas gracias. Sí, ahorita que comentabas esto de lo del caballo, yo me acuerdo que hace muchos años, como por el 2011, que estaba ya en una conferencia allá en la Logia Aura en la sede, alguien, creo que fue Iván, que era presidente de la Logia Amor en ese entonces, creo que nos hizo un relato, no estoy muy segura si fue él, pero bueno, lo escuché ahí, que precisamente cuando ella, cuando cayó, hace cuenta como si una mano invisible la sostuviera para que no tocara el piso, a unos centímetros. Y eso fue lo que le evitó que se rompiera la pierna. Me acuerdo mucho de esa anécdota. Y bueno, pues mi pregunta era de que fíjate que siempre he tenido yo pues esta duda, ¿qué dice la teosofía respecto a, tú sabes que con eso de los años 70, como empezaron esas películas que El Exorcista y no sé qué tanta cosa, ¿no? De ahí a la fecha se empezaron a venir una de películas, pero hacía
para aventar respecto a esas posesiones. Claro, pues las exageran a veces muchísimo, ¿no? Pero a raíz de eso empezaron a salir muchos documentales en muchos países del mundo, en África y todo, en todos lugares, donde había esas posesiones, ¿no? Entonces yo siempre he tenido un poquito de duda, inclusive llegué a ser un poco escéptica, ¿no? Porque dije, bueno, pues es difícil que salga tu ser y entre otro a tu cuerpo, ¿no? Y se manifieste y haga barbaridad y media, ¿no? Desconozco qué tan real sea. Y luego, bueno, obviamente que dicen que únicamente que los únicos que están pues capacitados para exorcizar y todo eso, que la cuestión cristiana y los católicos y bla, 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 que yo definitivamente no lo creo, ¿no? Yo creo que pues también en Oriente pues también hay otro tipo de personas que ayudan a esas víctimas, ¿no? Pero siempre he tenido yo dudas si efectivamente se puede manipular un ser externo del bajo astral a una persona y que erradique la personalidad de la persona, o sea, de la personalidad que está en el cuerpo físico, por decir que lo saque y se meta pues esa entidad y haga esas barbaridades. Siempre yo me he preguntado, ¿qué dice la teosofía al respecto? ¿Qué tan real es? Esa era mi pregunta, Enrique. Gracias. Bien, no recuerdo haber leído al respecto, pero yo deduzco que igual que cuando una persona sufre hipnosis o se somete a un procedimiento hipnótico, entonces permite que el hipnotizador manipule sus pensamientos, ¿eh? Eso, o sus emociones a través de la mente. Entonces, es igual que los elementarios que obsesionan a los médiums, ¿sí? Les dan indicaciones de qué deben hacer o qué no deben hacer y demás, ¿no? Eso sí, de eso sí, sí he leído, pero de lo otro no recuerdo haber leído nada al respecto. Es prácticamente, eh, eh, digámoslo en términos coloquiales, sacar al alma del cuerpo de ese individuo y entonces penetrar la, o- la otra, la otra alma, en este caso, ¿no? Pues, así tendría que ser, ¿no? Alma por alma, pero yo no he leído nada al respecto, o no recuerdo por lo menos. Pero sí, lo que sí es que sí, ciertas entidades pueden influenciar, como lo que he platicado de los médiums o de los psíquicos inconscientes, que son influenciados, que son perseguidos, que son obsesionados por otras entidades. Eso sí, ajá, eso es lo único. Enrique y yo, Isabel, buenas Sí, noches. hola Isabel. Enrique, ¿y cómo, y en qué categoría o cómo se, mm, se los puede denominar a los gitanos como etnia y cómo además practican la lectura de cartas, de la mano? O sea, cómo es como familia, con herencia, por qué tienen esos dones. Ajá. Bueno, pueden ser, depende de cómo los utilicen para que los denominemos dones, mejor digamos, esos de ese desarrollo. En algunos, estos gitanos, la verdad es de que por tradición, algunos serán psíquicos, pero la mayoría, yo creo, ese es mi punto de vista, muy personal, es de que ellos han practicado tanto estas cosas, son buenos psicólogos y entonces regularmente los seres humanos padecemos de ciertas cosas, casi nos parecemos todos. Y entonces ellos ya tienen como una especie de manualito que, que siguen al pie de la letra y en ciertas cosas pues van a acertar. Y entonces los seres humanos que caen en esa situación dicen, sí es cierto, eso me ocurre, ¿verdad? Entonces, eh, cuando ellos observan que se queda impresionada la persona, pues entonces más, digamos, recargan la opinión sobre
sobre ese punto, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, porque no creo que todos los gitanos sean psíquicos, tampoco, ¿sí? Lo de la lectura de la mano, bueno, pues eso se estudia. La cartomancia, pues igualmente, pues se estudia también y se hace. Ah, aunque eso hace que se despierten algunos sentidos de carácter psíquico, ¿sí? Eso mismo, porque al estar haciendo eso, entonces se van desarrollando ciertas cualidades en el practicante, ¿sí? Entonces, eh, y luego se cae en el problema es de que no sabe ni cómo, porque de pronto empieza a tener una mayor, eh, digamos, claridad en lo que piensa, en la idea que le llega y acierta y acierta y acierta en todo, ¿no? Entonces, pues es así, porque hay energías que también ayudan para eso. Yo les digo que si yo platico con una persona normalmente, fuera de una sesión como esta que estamos teniendo, eh, yo no suelo hablar tanto como hablo aquí, porque siento que eh, hay cierta facilidad para que me lleguen ideas una tras otra, pero cuando estoy en modo familiar platicando, pues no se me da tanto como lo hago con ustedes aquí o con otras personas cuando estoy interactuando a través de una plática. Entonces, esas energías se conectan, ¿sí? Y es entonces cuando uno puede ligar una serie de ideas. Igualmente, yo creo que ocurre también con la práctica de la adivinación, ¿no? En este caso. ¿Y se los puede denominar magos? No, no, no. Pues un mago auténtico, pues es alguien que tiene un desarrollo muy elevado, ¿sí? Y hay magos negros y hay magos blancos, por supuesto, ¿sí? Magos grises, hay toda la gama de colores ahí, ¿sí? Ujú. Entonces, todo depende de la intención. eh, el mago negro, pues son intenciones egoístas. El mago blanco son intenciones altruistas, ¿sí? De amor. ¿Mm? Enrique, y ayer en la plática con el grupo, acá con el grupo de Bolivia que estamos estudiando el tomo 6 Sí, de el tomo 6 y comentaban en el grupo que todos somos magos y claro, en el curso del día somos magos, podemos ser magos blancos, negros, grises, de sí. acuerdo a nuestras actividades y nuestros sentimientos. ¿Es así? Yo no diría somos magos, Ujú, hacemos magia sin, ya, sin tener el título. ajá, Es decir, sí, pero hacemos magia de manera involuntaria, sin darnos cuenta. Entonces, un mago ya va específicamente consciente de que va a realizar algo, ¿sí? mm, Ya lleva una intención. Y en el caso de la humanidad en cotidianidad. general, pues Ujú. sí, hace magia, pero no de manera consciente. Ujú. Ah, ya. Y Eso es si lo te que pienso yo. percatas que estás con mal, o sea, bueno, que vas a reaccionar negativamente o vas a reaccionar de forma violenta a a algo que te moleste, pero y tomas conciencia y no lo haces, eso es, eh, Es hacer un acto de magia blanca, ya, claro. O sea, ujú, todos los actos altruistas llenos de amor, de compasión, de consideración y respeto por los demás, es estar haciendo magia blanca, ¿sí? ujú, El tratar de perjudicar, el ser egoísta, vanidoso, orgulloso, todo eso nos lleva hacia el camino de la magia negra, ¿sí? Así es.
Pero eso no quiere decir que nosotros seamos magos negros, definitivamente. Un mago negro es el que tiene ya un desarrollo psíquico importante y que puede realizar fenómenos, puede manejar elementales y toda esa cosa. Tiene un ejército de elementales a su servicio y le obedecen. Y él es consciente de eso y da órdenes, por supuesto, ¿verdad? Tienen la capacidad de, eh, de, ¿cómo se dice? En este caso, de influenciar a los animales, particularmente a los gatos, ¿sí? Mm. Hay, hay ejemplos de cómo los gatos de pronto empiezan a actuar de una manera rara, ¿verdad? Para atacar a alguien sin haber motivo, ¿sí? Ujú. Entonces, a veces es debido a que hay hay una fuerza que le está impulsando a hacer eso, ¿verdad? Entonces, esos sí son magos, magos negros en este caso. Y entonces, aquellos que se dedican a hacer el bien sin esperar nada a cambio, van camino a ser magos blancos, ¿eh? Entonces, esa es la gran diferencia entre un mago consciente que hace las cosas para ayudar o para perjudicar, ese ya hace magia conscientemente, vamos a decir. Y la mayoría, o bueno, en términos generales, la humanidad, pues hacemos actos de magia, pero sin, sin sin una intención específica. Sí, gracias, muy amable. Si me permites hacer un pequeño comentario respecto a lo que había comentado Rosy, nuestra hermana Sí, Rosy. Fíjate que en la carta 16 de los Mahatmas de Baker, habla del Devachan. Es un poco larga, la carta es bien complicada y habla de todos esos estados post-mortem y varias situaciones que pasan después de la muerte. Y en una de esas le explica que la teosofía no está en contra del espiritismo eh, verdadero, sino está solamente contra la mediumnidad indiscriminada y especialmente en contra de manifestaciones físicas de esa mediumnidad. Y la manifestación física es la materialización de cosas con el fin de causar revuelo y, peor aún, la posesión por medio de trances. Entonces dejan abierta la posibilidad de que en estado de trance, bien una persona puede dar la voluntad, su poder, su mónada, su vehículo a estos elementarios, porque definitivamente, como tú bien nos has explicado, no puede llegar a ser ni siquiera el cascarón de la persona que yo estoy invocando, sino más bien es una lectura de mente, es una astucia, una argucia de poderes que, por cierto, ellos saben que lo tienen, pero no saben de qué se trata. Entonces, eh, a la hora de entregar su voluntad, es posible que estos elementarios, a la hora de poseerlos, ya no les devuelvan el cuerpo tal y cual y les arruinen ciertos conductos energéticos que son los que sirven para la comunicación, como el antacarana, para la comunicación entre mi inferior con el superior, y eso empieza a ensuciarse, empieza a degradarse, porque como no soy yo, no es mi propia voluntad, sino la de alguien externo, eso se puede romper y puede haber problemas. Estas posesiones también se dan en personas no precisamente mediums, sino que tengan una o que padezcan una cierta tendencia a la neurosis. Por eso hay que tener mucho cuidado las personas que sufren de nervios y como lo comentábamos en una plática, y alguien decía que viva la histeria, pues estos patrones de personalidad histérica provocan un desfase entre la realidad objetiva de la mente y la irrealidad de la imaginación. Y esos desfases provocan también ese vínculo con elementarios que solo están viendo el momento exacto de que se abre una ventana. Ellos no me están viendo,
O sea, ellos no están diciendo, bueno, voy a caerle hoy a este patojo, o no, sino que cuando yo estoy en un estado de neurosis que me desconecto de mi actual aquí y ahora. Entonces estoy desconectado. Al desconectarme se abre una posibilidad y ellos la perciben. Ellos perciben esa posibilidad de posesión y ni siquiera dicen voy a poseerlo, sino es nada más algo que los atrae. Y en esa atracción yo estoy dando mi voluntad. Por eso es tan importante el conocerse a sí mismo y el lograr manejar ese estado de nervios, ese estado de neurosis, para poder encauzar esos poderes y si se llega a tener ese poder de mediunidad, pues no caer en la opción de dar la voluntad propia en un trance. Simplemente ese era mi comentario porque sí se trata un poquito de la posesión dentro de la teosofía y por supuesto están totalmente en contra por el peligro que da otorgarle la voluntad a algo que no se conoce. Nada más, Enrique, gracias por la oportunidad. Gracias, Carlos. Y también no solamente otorgar, sino que eh, pudiera estar en una condición tan vulnerable que no puede hacer nada para que otra entidad pueda utilizar su espacio, vamos a decirlo, ¿no? De esa manera, su conciencia. Y Ah, ahora que lo mencionas también, y eso nos sirve a muchos, el estado de depresión, el estado de ujú. tristeza, eso le abre las puertas a pensamientos malos, y como tú dices, no tenemos la posibilidad de actuar en contra. Entonces ya no es ni que le otorguemos la voluntad a malos pensamientos, sino que no tenemos la fuerza para pelear contra esas entidades que están en ese otro estado de conciencia y manifestación. Tienes razón. Pues un poquito para complementar, me vino a la mente algo sobre esto de los estados, ¿no? De las emociones, los estados de ánimo. Y dentro de la psicología transpersonal se habla y bueno, un poco también de la psicología normal sobre el mapa de la conciencia. Nos habla justamente de que nuestra frecuencia vibratoria puede subir o bajar de acuerdo a estos estados de ánimo, ¿no? Por ejemplo, el estado de ánimo más bajo o los más bajos está la culpa y la vergüenza, ¿no? Porque estos estados nos generan pues emociones o sensaciones en las que queremos venganza, en las que queremos destrucción de las personas, incluso a veces hasta la muerte, ¿no? Desear la muerte a otras personas y son estados o la propia muerte, ¿no? También a veces cuando tenemos esos sentimientos de culpa y de acuerdo a este mapa de la conciencia, esto se mide en hertz y esto baja mucho y es cuando estamos muy vulnerables hacia otras entidades, ¿no? Que puedan estar afectándonos y que puedan estar incluso pues aleccionándonos, ¿no? Por ahí hablan de que podemos escuchar de manera inconsciente estas voces y bueno, también tener estados de alegría según este mapa de la conciencia, estados positivos, estados como el amor, ¿no? Que son los más altos, estos nos vuelven inmunes, según de acuerdo a este mapa, nos vuelven inmunes a todas estas energías. Y bueno, pues solamente era para esto. Ahorita voy a descargar la imagen y lo comparto en el grupo. Muchas gracias, porque está muy interesante todo lo que han visto aquí. Muchas gracias. Gracias, Vanessa. Gracias por compartir para ir aclarando estas cuestiones que son tan interesantes, ¿no? Y que deben ser útiles, precisamente. Eh, eh, alguna persona conocida mía me, me comentaba que cuando las personas en un templo están rezando y se llevan la mano al área del corazón y dicen, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, esta persona podía ver cómo una energía oscura, cada vez que llevaban la mano ahí, se alimentaba la mano con una energía oscura, con una cosa horrible, dice. Entonces, esto para que si ustedes todavía siguen dándose golpes de pecho por mi culpa y por mi grande culpa, pues ya no hagan eso, no es recomendable porque
porque atraemos esas energías negras, energías de la oscuridad, ¿no? Que hacen daño. Y precisamente se lleva al chakra del corazón, al más importante, vamos a decir, en términos del amor y del desarrollo espiritual, ¿no? Entonces, tengamos cuidado con todo eso. Esto nos motive a continuar investigando. A mí, por lo pronto, ya me motivaron para que yo investigue más acerca de una de las preguntas, ¿no? La que hizo Rosy precisamente, creo. Entonces vamos a investigar más para poder dar una respuesta más apropiada, que en parte ya la dio de una manera muy importante Carlos, al cual le agradecemos siempre su participación valiosa. Bien, entonces damos por concluida la sesión de hoy de la clave de la teosofía y